Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el capítulo 17 del primer libro de Samuel, el cual nos cuenta la historia de David y Goliat. Este pasaje tan famoso, tan reconocido, que no puede faltar en la escuela dominical y que incluso es conocido a nivel secular. La historia empieza en los primeros versículos mostrándonos el escenario. El campamento de los filisteos se encuentra en un monte. En medio hay un valle y en el otro monte se encuentra el ejército de Israel. Así que se encuentran frente a frente, los divide un valle. En el versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Si usted busca el equivalente a la medida actual de Goliat, era de aproximadamente 3 metros. De hecho, en algunas traducciones dice que medía 2 metros con 97 centímetros. Así que lo vamos a redondear. Medía aproximadamente 3 metros. Pero ¿de dónde aparece Goliat en esta historia? Vamos a retroceder un poco, ya que los gigantes ya se han mencionado en los libros anteriores que hemos venido leyendo. Así que vamos a retroceder un poco y vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 13 y en los versículos 27 y 28. En este pasaje se nos habla acerca de la misión de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra cuando el pueblo de Israel todavía se encontraba en el desierto. Entonces dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Esto es lo que de aquí es donde desciende Goliat. Pero para ver exactamente donde se menciona que había gigantes, también lo podemos ver en el libro de Josué, en el capítulo 11, a partir del versículo 21, que dice lo siguiente: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Pero escuche lo que dice el versículo 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Está hablando aquí de los hijos de los anaseos. ¿Quiénes eran los hijos de los anaseos? Los gigantes, esos hombres tan altos y fortificados que vieron los 12 espías cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Y dice que Josué los sacó de la tierra que él conquistó, ¿no? Pero fueron expulsados y se fueron a vivir a otras ciudades, y aquí menciona justamente la ciudad de Gat. Volvemos ahora a la historia en Primera de Samuel, y aquí nos dice que Goliat, en el versículo 4 dice esto: se llamaba Goliat de ¿qué ciudad? De Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Así que Goliat era descendiente de Anac. Por eso es que era tan alto, era un gigante. Entonces, continúa la historia diciendo que él se paró en el versículo 8 y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice en el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así que cada día se levantaba este gigante Goliat, se ponía la armadura, el pueblo de Israel también se ponía como que iban a pelear, y entonces el gigante les decía: ¿para qué se alistan? ¿Para qué se preparan para la batalla? Entonces mándenme a uno para que pelee conmigo. Si él me vence, pues vamos a servirles, vamos a ser sus esclavos. Si yo lo mato, si yo lo venzo a él, pues nosotros los filisteos vamos a ser sus esclavos. Así que prácticamente cada día este gigante se levantaba e iba y se burlaba de ellos, los retaba. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con su rey, Saúl?
Dice el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Saúl tuvo miedo. Saúl era el rey de Israel, el que se suponía que los iba a defender de los otros reyes y de las otras ciudades, de los otros ejércitos. Pero ¿qué pasó con él? Tuvo miedo. En el versículo 12 nos cuenta, ya aquí aparece nuevamente en la escena David. Dice nuevamente que David era hijo de Isaí, que vivía en Belén, y menciona aquí que los 3 hijos mayores peleaban en el ejército junto con Saúl. David era el menor y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David, dice en el versículo 15, había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Había ido y vuelto. ¿Qué significa esto? Recordemos lo que leímos en el capítulo anterior, en el cual David toca para Saúl cuando a Saúl le venía el espíritu malo que lo atormentaba. Si usted recordará en el video anterior, yo le mencionaba que la edad que tenía David cuando fue ungido era aproximadamente entre los 10 y los 15 años. Era entre un niño y un adolescente. La edad que tenía David cuando fue a tocar para Saúl era de aproximadamente 20 años, o sea, ya era un muchacho. Y a estas alturas, cuando él aparece aquí en la escena para pelear contra Goliat, podría haber tenido entre 23 y 24 años. Por eso aquí menciona en el versículo 15, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Es decir, que el trabajo que había tenido David trabajando en la corte del rey Saúl como su músico, como su paje de armas, había sido temporal, es decir, había estado con él, pero ya cuando Saúl se va a la guerra, a la batalla, pues él regresa con su padre y continúa con su trabajo como pastor de ovejas. Pero luego vemos aquí que aparece David en la historia. El papá de David le dice que lleve unos quesos y unos panes para llevárselo a sus hermanos mayores que se encuentran justamente en el ejército de Israel, frente al ejército de los filisteos, en esta batalla en esta guerra fría que estaba sucediendo, porque en realidad no estaban peleando. Habían pasado 40 días y no habían hecho nada. Cuando él se presenta, cuando llega David llevando la comida para sus hermanos, cuando él llega al campamento, él escucha que el pueblo está diciendo algo. Vemos en el versículo 25, y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Refiriéndose a Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los tributos a la casa de su padre en Israel. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que venciere. Entonces, vemos aquí que David escucha el rumor que existe, ¿no? La noticia de que toda la gente está comentando, miren, este gigante sale y está desafiando al ejército. Pero también cuentan la otra parte, ¿no? Que el rey Saúl está ofreciendo prácticamente una recompensa. Al que logre vencer, al que logre matar a Goliat, le va a enriquecer, le va a dar una recompensa, le va a dar dinero. Pero no solamente eso, sino que dice que a él le va a eximir de pagar impuestos. Dice que y también le va a dar a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, va a darle a su hija en matrimonio. Al que venza al gigante Goliat, el rey Saúl le va a dar dinero, le va a dar riquezas. Segundo, le va a dar en matrimonio a una de sus hijas, es decir, que lo va a convertir en su yerno. Y tercero, dice que le va a eximir, lo va a exonerar de que pague impuestos su casa. O sea, no solamente el rey David, sino que todos sus padres, toda su familia, todos los descendientes ya no van a pagar impuestos. Así que David, podemos ver aquí el interés, porque él escucha esto y nuevamente va y pregunta y que él escucha el rumor y quiere saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos aquí que él dice, hay cierto interés, por supuesto, pero también vemos la seguridad de David, porque David lo que piensa es que ¿cómo es posible que nadie se anime a vencer a este incircunciso? David está viéndolo desde el punto de vista de Dios. Y además de eso, está viendo que hay una recompensa. Entonces, como que hay algo que a David no le queda claro, no le suena lógico. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Cuando actuamos
a través de la voluntad de Dios, las cosas que no están correctas no las podemos aceptar, no nos pueden parecer lógicas. Quizá para el mundo es normal, pero para los hijos de Dios, nosotros vivimos bajo los lineamientos de Dios. Entonces, se presenta, por cierto, vamos a ver más adelante que Saúl no cumple y no le entrega a su hija como recompensa. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí vemos los celos que existían de parte de los hermanos contra David. Ya hablé un poco de esto en el video, uno de los videos anteriores, ¿no? Cuando David es ungido, que había cierto celo, en realidad no se llevaban bien, despreciaban a David. Y mire cómo es aquí la situación. El hombre siempre juzga. ¿Cómo es posible que el hermano le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido? ¿Acaso que un hombre puede ver lo que hay en el corazón de otro? No, el único que puede ver lo que hay en el corazón es Dios. Por eso dice que Dios sabía que David tenía un corazón conforme a su voluntad. Mire qué contraste. Lo que pensaban los hermanos pensaban mal acerca de David, pero el concepto que Dios tenía de David era muy alto. Nosotros, los seres humanos, tenemos que tener confianza en lo que Dios opina de nosotros, en lo que Dios conoce de nuestro corazón, sin importar lo que la gente diga, porque la gente siempre nos va a criticar, pero recordemos que si nosotros actuamos bajo la correcta voluntad de Dios, no importa lo que los demás piensen, nosotros tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos dice, porque la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a juzgar, pero usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Usted cumpla con el propósito que Dios puso en usted. Así como puso un propósito en David, también en usted y en mí. Él ha depositado dones y propósitos por el cual hemos venido a esta tierra. Dijo David a Saúl, fueron oídas estas palabras por el rey Saúl y lo mandó a llamar. Entonces dice ya en el versículo 32, dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vemos que aquí Saúl está menospreciando a David por ser joven. Hay otra parte en la que también Goliat menosprecia a David. En el versículo 42, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Nuevamente, la humanidad, la gente, uno como ser humano en lo carnal, se deja guiar por la apariencia. Cuando Goliat mira a David, lo vio joven, entonces lo menospreció, igual que Saúl. Lo vio rubio y de hermoso parecer, es decir, lo vio como que, este es un modelo, este no es un guerrero. Mas no sabía que Jehová estaba con él. Entonces, las apariencias engañan. Esto lo tenemos que tomar a nuestra vida para nosotros no juzgar a nadie. Lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Y es algo que es difícil, ¿verdad? Porque estos ojos que tenemos siempre miran y quieren pecar y quieren juzgar. Pero recordemos que la Escritura está aquí presente para redarguirnos, para enseñarnos. Y en este caso, para que no juzguemos. Una vez más, la Escritura nos está recalcando la importancia de no juzgar, porque las apariencias engañan. Además de esto, vemos en unos versículos anteriores, a partir del versículo 35 en adelante, que David empieza una plática con el rey Saúl y le explica que él, cuando estaba con las ovejas, venía un oso y él lo mataba, venía un león y él lo mataba para defender a sus ovejas. Esto aquí me dice algo importante. A veces estamos en situaciones en nuestra vida en las que creemos que puede ser como un castigo. ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta pareja? ¿Por qué tengo estos problemas? Renegamos. Y he aquí la importancia de darle gracias a Dios en todo, porque no sabemos para lo que Dios nos está preparando. En el caso de David, cuando él estaba allá lejos, solitario con las ovejas, y aparecía un oso, aparecía un león, y él peleaba para defender a sus ovejas, es que Dios lo estaba preparando para cuando le tocara enfrentarse con este gigante. Por eso tenemos que darle gracias a Dios
por todas las circunstancias de nuestra vida, porque Dios conoce nuestro final y Él sabe hasta dónde vamos a ser probados y por qué permite que sucedan ciertas situaciones en nuestra vida, que después van a ser nuestro testimonio y después van a ser esas armas que nos van a servir para vencer a esos Goliat que se nos van a presentar en el camino. Además de esto, también hay algo que vale la pena mencionar. Cuando ya vemos que prácticamente David convence a Saúl, ¿no? De que él puede derrotarlo, ¿no? Con su actitud le demuestra. Bueno, entonces ya Saúl le dice, ve y que Jehová esté contigo. Y además le dice que se ponga su ropa, su armadura, y que como queriendo ayudarle, ¿no? A veces la gente es así. Cuando uno tiene un proyecto, le dicen, no, es imposible, tú no lo vas a lograr. Cuando ven que aún no nos pueden convencer y uno sigue adelante con ese proyecto, encima de que al principio lo criticaron y no quisieron ayudarlo, ya después cuando ven que a pesar de la opinión de los demás seguimos con todo, vienen y nos quieren ayudar a su manera. Pero no es a la manera de Dios. Saúl, después de que vio la actitud de David, le quiso ayudar dándole su armadura, su espada, su escudo. Pero ¿sabe qué? David no estaba acostumbrado a eso. Él mismo dice, no, esto no me sirve, yo no estoy acostumbrado a eso, y se lo quitó. ¿Por qué? Porque la victoria iba a venir a la manera de Dios, no a la manera de Saúl. Porque después, si peleaba David contra Goliat, con la armadura de Saúl, con la espada de Saúl, y mataba al gigante, iban a decir, es que Saúl le ayudó. Entonces, no, la gloria iba a ser para Dios. Así que David se despoja de toda esa armadura, porque él no iba a hacer algo que él no era su esencia. Él no iba a aparentar algo que él no era. Así que él lo hizo a la manera de Dios, como Dios lo había entrenado antes, allá cuando estaba con las ovejas. Únicamente tomó unas piedras lisas del río, se fue con su onda y se fue a enfrentar al gigante Goliat, el cual, por supuesto, lo menospreció, que hasta mire la forma en que dice, dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro? O sea, para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero tan importante es lo que confesamos con nuestra boca. Tan importante es la fe y la acción que le ponemos a esa fe. Escuche lo que dijo David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y escuche aquí la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí David estaba ya declarando con su boca lo que iba a suceder. David ya daba por hecho lo que iba a suceder. Esa era la fe tan grande que tenía David. Dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ojo, David ni siquiera llevaba espada. David solo llevaba la onda con sus piedras porque se quitó la armadura y la espada y todo lo que le había dado Saúl. Pero las palabras que él declara son palabras de fe. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. O sea, no solo la de Goliat, sino la de todo el ejército de los filisteos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué sucedió después en la escena? Ya sabemos que David toma una piedra cuando Goliat corre para acercarse a David y querer matarlo. David toma una de las piedras con su honda, la lanza y esa piedra le queda aquí en la cabeza y hiere al filisteo. Quedó herido, se cae al piso y luego David corre a donde está Goliat. Con la propia espada de Goliat se la quita y le corta la cabeza. Después de que el pueblo de Israel mira esto, dice en el versículo 32, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón. ¿Por qué? ¿Cuándo hicieron esto? Cuando vieron que David había matado a Goliat. Por eso la importancia de los líderes. El pueblo de Dios necesita líderes, gente que se levante como David, que abran brecha, porque hay personas que están esperando que haya una persona que los liberte. En este caso fue David. Tenía que haber sido Saúl.
Saúl era el rey de Israel. Saúl era ese hombre, esa presencia física que el pueblo esperaba que los defendiera, porque el pueblo había escogido por apariencia. Pero Dios había visto el corazón de David. Por eso le dio la honra y la gloria, en este caso, a David. Y a él le entregó la victoria. Y David, por supuesto, le dio la honra y la gloria a Dios. En ningún momento dijo que fue él, sino que Dios era el que había entregado a Goliat y a los filisteos en sus manos. ¿Qué sucede después de que David mata al gigante? Entonces sí, todos los que tenían miedo, ahí sí, ¿verdad? Rápido salieron corriendo y tomaron valor y fueron a matar al resto de los filisteos. Pero necesitaban que un líder se levantara y que diera el primer paso. Usted no sabe si usted es ese David que tiene que levantarse con fe para matar a ese gigante, porque hay personas detrás de usted que están esperando su ejemplo. Yo me pregunto muchas veces, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que yo soy la indicada para hacer las cosas que yo considero que estoy haciendo? Pero luego como que Dios me confronta y luego Dios me reanima y me dice, hay alguien atrás que a lo mejor está esperando que yo haga algo para hacerlo él también. Y a lo mejor Dios también quiere que usted se levante, así como David. La palabra, la escritura es clara. Nos da fortaleza, nos da ánimos para que sigamos adelante, porque no es con nuestras fuerzas, lo vemos aquí, es con la fuerza de Dios. Si tenemos fe, Dios va a derrotar a todos esos gigantes que se nos puedan presentar. Llámese una enfermedad, llámese un gigante de problemas económicos, llámese un gigante de problemas familiares, cualquier tipo de gigante, como lo quiera nombrar. Dios lo puede vencer. No es en nuestras fuerzas, es Dios. Pero tenemos que dar ese primer paso, así como lo hizo David, así como lo hizo Josué cuando fue a conquistar, así como lo hizo Moisés cuando se atrevió a ir ante Faraón, y así como lo hicieron todos los líderes que hemos venido leyendo. Ahora nos toca a nosotros. Demos ese primer paso, porque detrás hay un pueblo que está esperando también ser libertado, y nosotros podemos ser ese ejemplo para los demás. Cuando Saúl vio a David, esto está en el versículo 55, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, ya nuevamente, después de que había sucedido esto, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí termina el capítulo 17. Pero hay algo aquí importante. ¿Por qué es que Saúl pregunta, ¿de quién es hijo David? Si Saúl ya conocía a David. De hecho, David ya había estado con él, ya había tocado para él cuando él estaba atormentado por los demonios. Así que ciertamente Saúl ya lo conocía. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Hay alguna controversia? Algunos utilizan este pasaje para decir que la Biblia tiene errores, para decir que la Biblia se contradice. Sin embargo, no es así. Aquí lo que está diciendo es, o a lo que se está refiriendo es, al momento de que Saúl pregunta, ¿de quién es hijo David? No se está refiriendo a que Isaí es su padre, no se está refiriendo únicamente a eso, ya que Saúl ya sabía que Isaí era el padre de David. ¿Y por qué lo sabía? Porque vimos en los capítulos anteriores que de hecho dice que Saúl amaba a David. Así que conocía quién era. Sabía que Saúl era hijo, que David era hijo de Isaí. Lo conocía. Entonces, ¿por qué aquí está preguntando? La pregunta que él está haciendo es para saber cuál era su ascendencia, a qué familia pertenecía, a qué clase de... con qué persona, con qué familia, con qué linaje él se va a relacionar, porque recordemos que Saúl había ofrecido a su esposa, a su hija como esposa para el que venciera a Goliat. Entonces la pregunta aquí es una pregunta retórica, es una pregunta que va más allá de saber cómo se llama el papá. La pregunta era para saber ¿qué clase de familia era la que rodeaba a David? Como por ejemplo, al día de hoy, cuando uno tiene a su hijo o a su hija y uno sabe que anda de noviecito con alguien, uno quiere saber a qué familia pertenece. Uno quiere saber si es de buena familia, ¿verdad? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? ¿A qué se dedican? ¿Tienen buena reputación? A esto es a lo que se está refiriendo aquí el rey Saúl. Quería averiguar cuál era el linaje de David, porque recordemos que iban a emparentar.
Así que con eso termino este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Nos vemos en el siguiente video. Sigamos leyendo la Biblia. Si aún no ha empezado, empiece desde el Génesis, empiece hoy, para que pueda entender todo lo que vamos viendo en estos capítulos consecutivamente. Si aún no se ha propuesto esto, o si se lo propuso hacerlo en enero y ya estamos en marzo y aún no lo ha hecho, recuerde que el mejor día para empezar a leer la Biblia es hoy. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.